y su utilidad. Estefi, ¿para qué nos ha servido toda esta historia de conocer la farmacopatología? ¿Por qué es importante? En sí, para que nosotros estemos informados sobre los efectos adversos que tiene cada medicamento y de esta manera poderle comunicar al paciente cuando nosotros mediquemos, informarle sobre los efectos secundarios que le puede producir y el paciente no se sienta sorprendido. Y también de otra manera, o sea, esto de la farmacopatología también nos ayuda como a prevenir los riesgos y a estar siempre alertas en cuanto a lo que medicamos nosotros. Ok, perfecto. Has resumido, Estefi, muy claro el tema. Entonces, ahora, vamos a ver, o sea, ¿para qué estamos acá? Estamos acá estudiando farmacología por una razón. Tenemos pacientes, hay gente que sufre un problema, una enfermedad. Entonces, la misión como médicos frente a una persona que tiene enfermedad, Micaela, ¿cuál es tu función como médico? ¿Cuál es tu objetivo, tu esencia de ser médico? Es decir, ¿para qué estás? A ver, entonces, el fin máximo es beneficiar al paciente con respecto a lo que en realidad le corresponde. Es decir, no vamos a medicar cosas que le van a provocar efectos secundarios indeseados que no le corresponden a la verdadera enfermedad que está desarrollando, sino más bien con respecto a lo que sería su enfermedad. Ok, más o menos ahí nos diste una vuelta Ajá, es que media no le entendí interesante. muy bien la pregunta, pero bueno, Sí, no medio sé, más vuelta. o Pero menos. en principio, es decir, si yo soy médico, ¿para qué estoy? ¿Para qué estás, Ricardo Cárdenas? Para darle el beneficio al paciente y así, o sea, conociendo ese pilar fundamental que es la patología, la farmacopatología, podemos evitar, por ejemplo, de un paciente que tiene una predisposición a dar una reacción de tipo 3, la que causaba necrosis, y lo evitamos Ok, de eso. Ujú. chévere, ok, importante. Entonces, en resumen, ¿qué estamos diciendo? Que nosotros vamos a tener, y nuestra función, nuestra razón de ser médicos, es porque vamos a servir a una persona doliente, una persona que está en un problema. Tú te estás formando para que conozcas cuáles van a ser los problemas y que des un beneficio. Parte de ese beneficio implica la administración de un medicamento. No siempre, pero muchas veces vas a utilizar fármacos. Entonces la pregunta es, ¿qué fármaco voy a utilizar? Pregunta interesante, es decir, ¿qué fármaco voy a utilizar? Para saber qué fármaco voy a utilizar, entonces, ¿qué necesitas, Cristian, para saber qué fármaco voy a utilizar? Bueno, saber bien esta parte de saber lo que tiene el paciente, ¿no? Porque no podemos administrar algo si no sabemos qué tiene. Uh-huh. Y ese hecho, o sea, no solo conocer la enfermedad que tiene el paciente, sino al paciente mismo, porque todos esos antecedentes que puede tener el paciente influyen en las reacciones que va a tener con los fármacos y en la opción que vamos a escoger como fármaco. Digamos, alguien es alérgico a las sulfas, entonces no puedes usar eso para tratar una infección intestinal. Uh-huh. Y también, en base a todo eso, ver cuál es la mejor opción para ese paciente y ver cuál es la que nos da menos riesgo también, ¿no? Entonces, creería que es muy importante conocer tanto el paciente, el medicamento que se administra, la enfermedad y todo lo que conlleva recetar ese medicamento. Correcto, entonces nos pone ahí dos segmentos claves. Porque yo tengo el paciente, tengo que conocer buen diagnóstico, buen tratamiento. Mal diagnóstico, mal tratamiento. Si no diagnosticas bien, estás fuera de foco. Y cuando ya tienes un buen diagnóstico, tienes que escoger un medicamento. Y entonces para escoger el medicamento yo voy a tener como tres perfiles fundamentales. Uno, la efectividad. Dos, la seguridad. Y tres, que la relación costo-beneficio sea a favor del paciente. ¿No es cierto? Entonces, eso implica a que tú tienes que saber qué fármaco vas a administrar. Y para saber qué fármaco vas a administrar, hoy en nuestro parcial tenemos un objetivo. Saber cómo se desarrollan los fármacos. Para que tú sepas de dónde viene un medicamento. Es decir, cuando tienes un medicamento en tu mano, fruto de dónde es.
cómo es que se desarrolló ese medicamento. Valorar eso para nosotros es importante, saber eso es muy importante. ¿Cómo se desarrolla un medicamento? ¿De dónde nace un medicamento? Entonces, vamos a meternos en esta historia. ¿Cómo es el proceso? Desde que tengo una enfermedad, por ejemplo, ahorita estamos con el COVID-19. ¿Tenemos medicamento específico para el COVID? No. Ok, entonces hay una necesidad terapéutica. Entonces, ¿cómo se generará cómo le hacemos hasta que salga el medicamento y hasta que se desarrolle el medicamento del COVID-19? Vamos a hacer esta ruta con ustedes, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cómo logramos generar un medicamento que termine en tus manos y que tú puedas utilizar ese medicamento? Ok, entonces, empecemos con el contexto, es decir, ¿cuándo surge la necesidad de un medicamento? ¿O cómo se origina un medicamento? ¿Qué dices, Alina? Dijo, ¿cómo o cuándo? ¿Cómo y cuándo? Las dos. Bueno, primero para originar un medicamento como que se tiene que hacer pruebas, primero en animales y para luego ponerlo en las personas. Y se hace, la enfermedad surge y ya es como más un problema social. Ahí se busca como más la cura para esa enfermedad. ¿Qué dice Paula? ¿Cómo surge un medicamento? La necesidad. Es decir, la necesidad es una forma en que surge un medicamento. ¿Sí? Hay una necesidad, como la de ahora. Tienes el COVID, entonces todo el mundo buscando un medicamento. Entonces, así surge, con la necesidad surge un medicamento. Ha habido otras formas como surgen medicamentos que no sean con necesidad. ¿Qué dice Jaime? ¿Hay otras formas en que surgen medicamentos? Como alternativa terapéutica. Quizás, es decir, ya existe un determinado medicamento para tratar tal enfermedad, digamos, la diabetes. Entonces, yo quiero buscar otra alternativa que pueda suplementar esta misma necesidad, que es tratar la diabetes. Entonces, creo que como alternativa. Te pones a buscar plan B. Exacto. Ok, o sea, te surge como alternativas frente a problemas. ¿Han habido accidentes en la vida que han originado fármacos, nuevos medicamentos, nuevas formas? Accidentes en la vida. Accidentes como, por ejemplo, lo que le pasó a Fleming. Dalia, ¿sabes lo que le pasó a Fleming? Él era muy desordenado, entonces dejó las placas ahí, un hongo, y así descubrió la penicilina. Así de resumen, chuta Dalia, pero así clarito, en 3 palabras. Desordenado, se le cayó un hongo en la caja y descubrió la Cuando él penicilina. estornudó. Exactamente, así fue. Así fue, como tú dices, Dalia. Así de fácil fue un accidente. Y nosotros tenemos uno de los mejores medicamentos que utilizamos hasta el día de hoy, fruto de un accidente. Ok, entonces, vean que los medicamentos surgen por necesidad de una enfermedad nueva o porque, como dice Jaime Andrés, quiero ver otra alternativa a una enfermedad o temas accidentales. Sí, eso pasa. Pero también pasa que tú buscas nuevos medicamentos basados en la historia. Entonces, supongamos que tenemos ahorita este problema viral. Y yo quiero buscar un medicamento en base a la historia. ¿Dónde voy a buscar este fin? ¿En dónde voy a buscar esa historia? Yo digo, busca medicamentos en base a la historia. En algún medicamento que ya se daba con anterioridad y se comienza como a innovar, o sea, a descubrir nuevas cosas de ese medicamento. Exacto, es decir, la historia es importante. Entonces ahora estamos con el COVID, estamos buscando en el interferón, estamos buscando si la ribavirina, que es un antiviral que se utiliza en la hepatitis, que es un virus, también sirve en el COVID, vemos que no, ¿sí me explico? Es decir, uno va a buscar la historia. Y si no encuentras, María José, si no encuentras en la historia farmacológica reciente, ¿en dónde podrías ir a averiguar un tratamiento para una enfermedad?
en la historia, sin, o sea, sin